El pasado mes de diciembre, un usuario llamado Frankie Liberty compartió en GTA Forums algunos documentos de diseño de GTA Advance, GTA 3, San Andreas y Vice City Stories, que contienen información muy interesante acerca del desarrollo de estos juegos, especialmente en lo que se refiere a ideas y conceptos, aunque parece que se trata de porciones extraídas de documentos más grandes, que siguen siendo confidenciales. Esto lo hizo con el fin de dar a conocer este contenido libremente entre la comunidad, en forma de protesta ante un sujeto conocido como John Doe, quien presuntamente, mediante contactos, lograba acaparar material confidencial de Rockstar Games para revenderlo, presentándolo como exclusivo, a pesar de tener más copias de un mismo elemento, con el fin de aumentar el valor de estos productos y por ende sus ganancias. Es más, una parte de la reciente oleada de filtraciones, algunas de las cuales ya vimos en el canal, parece que está relacionada al material que logró vender. En todo caso, hoy quiero enfocar el video específicamente en el documento relacionado a San Andreas, el cual data del 1 de noviembre de 2002, y se trata de una sección, en donde describen a detalle, los conceptos iniciales que tenían para las novias del juego, desde su apariencia física, hasta su personalidad. Este revela que tuvieron la idea de añadir hasta 8 novias, de las cuales 6 son las mismas que las del juego final, aunque ciertos detalles cambiaron, y las otras 2, puede que nunca llegaran a implementarse, o quizás las eliminaron en una fase temprana, aunque me inclinaría más por lo primero. Hablaré de cada una, en el mismo orden que el documento. Inicialmente se describe a Cuchi Robinson, a quien luego renombraron como Denise. Desde un inicio estaba planeado que la conociéramos en la misión, Burning Desire. Su habitación era descrita como desordenada, y llena de pósters de artistas de rap. En ese aspecto se mantuvo similar, pero colocaron pósters de GTA 3 y la portada de Vice City. Aunque como muchos ya lo saben, técnicamente este interior, y los de las otras novias, tampoco se usan en el juego base, porque estaban pensados para el hot coffee, que es una característica descartada como tal. Aunque su concepto de pandillera era similar, tenían pensado que fuera parte de los Balas, y viviera en territorio de esta banda. De cierto modo querían que fuera algo como Romeo y Julieta, por la rivalidad entre las bandas. Esto incluso se ve reflejado en el juego final, pues a veces Denise le dice Romeo a CJ. Escuchen. What's up, Romeo? Hey, sexy lady. Le gustaban más o menos las mismas cosas, aparte de que el jugador tuviera un nivel de búsqueda en las citas. Su hogar iba a estar en South Central, cerca a un parque. Creo que este dato es indicador de que pudo ser por Glen Park. Para salir con ella, había que recogerla en un auto, obviamente pasando por territorio de los Balas, y al llegar tocaba hacer sonar la bocina. Entonces ella saldría desde los arbustos, por temor a ser vista con los families. Cada novia iba a incluir un sistema de castigo, en caso de terminar la relación. Con Denise, la consecuencia era que los Balas podían tirotearnos desde los autos cuando nos vieran. Suena interesante, porque en el juego final solo hacen drive-bys en misiones. La siguiente es una de las chicas que no llegó al juego final. Su nombre era Baby LaQuif. Su concepto era el de una porrista de familia adinerada, y pensaban ubicarla en el gimnasio de Verona Beach para el primer encuentro, aunque su casa podía estar por los sectores de Richmond o Rodeo. Su habitación era descrita como ordenada, y decorada con elementos relacionados al fútbol americano. El dato súper curioso, es que al parecer reutilizaron el interior para Katy, porque el nombre que le dieron a los modelos, corresponde con el de Baby LaQuif. Y es que la decoración concuerda con la descripción del documento, pues está organizado, tiene banderines, y pompones de porrista. En el concepto, para que aceptara salir, tenías que impresionarla con un buen levantamiento de pesas. El sistema de rutina era notablemente más complejo que el del juego final, porque los días entre semana, en la mañana, la encontrarías ahí en el gimnasio de la playa. Al atardecer, y los sábados, iba a estar en un estadio de fútbol, aunque esto ya es extraño pues en el juego no hay uno como tal, y el que existe, es de béisbol, y está en Las Venturas. Y por las noches, estaría frente a clubes playeros o bares deportivos. En cuanto a gustos, prefería que estuvieras musculoso, vistieras con estilo deportivo, y la llevaras a la playa o al gimnasio. Las citas en el gym podían tener un bonus relacionado al hot coffee, si la impresionabas con una buena serie de press banca. No le gustaban los tatuajes, la comida chatarra, ni las drogas.
La consecuencia de terminar la relación podía ser que los musculitos de los gimnasios atacaran a CJ, o que le cobraran más caro el gym, aunque al final no se paga nada. Y al momento de pasar por ella en auto, primero saldría su padre, y dependiendo de si CJ iba con la ropa y auto adecuados, dejaría que su hija salga o no, aparte de indicarle el trato que debía darle. Y al parecer, si la cita o el progreso iba bien, su ventaja especial era que podía lavarte un carro que tuvieras en el garaje, usando un bikini, aunque todos sabemos cómo funciona el juego, así que esto sería rarísimo de ver. La tercera es Elena, cuyo nombre original era Kylie Woodpolk. El lugar donde la conocemos, y la descripción de su casa, coinciden con los de la versión final, aunque, en principio habían pensado en ponerle un campo de tiro en la parte trasera del rancho, y de cierto modo me hace pensar en algo parecido al de Emmett, en la misión, Nine Sunny Case. El interior, que era el granero, no cambió, pero por si no lo habían visto, es este. Su concepto era casi como el final, aunque para su aspecto físico, parece que querían hacer una mezcla entre las personajes, Daisy Duke, y Calamity Jane. Su vestimenta era descrita así. Usaba shorts, botas, un top con la bandera americana, y una gorra de cazador camuflada, o una gorra de béisbol, o un sombrero de vaquera. Algo interesante, es que tenían pensado que tener armas de fuego en el inventario, y tener habilidad alta con las armas iba a llamar más su atención. Entre sus citas preferidas estaba ir al campo de tiro, a jugar billar, o tener peleas en los bares. Ninguna de estas cosas se puede hacer en el juego final, aunque en GTA 4 sí se puede jugar billar con las novias. No le gustaban los perfumes ni la joyería, pero sí que le dieras armas caras. La penalización por terminar la relación con ella, era que su familia iba a atacarte cuando pasaras por el rancho, y las armas serían más costosas en las tiendas rurales. La idea para el hot coffee fue lo que más cambió. Querían que el juego previo al delicioso, fuera una especie de pelea, inspirada en una escena de la película, Goldfinger, con James Bond y Pussy Galore. Continuamos con Michelle. La descripción de su casa, encaja con el juego final, pues habla de un apartamento con garaje en San Fierro con vista a la bahía. El interior también, pues se menciona que tenía partes de motocicletas por doquier, y elementos urbanos de decoración. Y aunque es verdad que hay partes de una NRG 500, están sin texturizar. Desde el inicio establecieron que la conoceríamos en la autoescuela. Realmente no cambió mucho, aunque el documento confirma que su apariencia está inspirada en Sarah Wayland, personaje de la película 60 segundos, interpretada por Angelina Jolie. Sus gustos son un poquito diferentes, porque anteriormente no le gustaban obesos, y al final es al revés. Al igual que Elena, le gustaba ir al billar, pero también montar bicicleta, jugar póker, y practicar skate, algo que hubiera sido interesante de ver, si no hubiesen descartado esta característica. También le gustaban las citas en lanchas rápidas, y las carreras. No le gustaba que vistieras con ropa ostentosa, ni tampoco que le regalaras perfumes y joyería. La penalización por terminar la relación, era que los repintados de coche valían el doble, y lo mismo para modificar los vehículos. Para salir con ella, tendríamos que llegar en moto a su casa, ella saldría con la suya, y tendríamos que seguirla a un lugar donde inicie una carrera. Además, tenía un bonus relacionado al hot coffee, en donde iban a hacerlo mientras CJ iba manejando en su moto, y la idea era que no se estrellara. Supongo que al final reconvirtieron esto en la cita especial donde ella maneja. La que sigue es Bárbara. Su ubicación coincide con la del juego final. Ya habían pensado en una cárcel del condado como interior. Su rol como policía en el desierto se mantuvo, aunque era un poco más explícita. Lo curioso es que querían que Elena y Bárbara se odiaran entre sí. La conoceríamos la primera vez que nos arrestaran en el desierto, en vez de estar frente a la comisaría de El Quebrados. No se menciona lo de que era divorciada, así que eso lo incluyeron después. Tampoco se menciona que le gustaba ir lento en auto, pero le gustaban los regalos como gafas para el sol, relojes y armas. En esto último, parece que se refería a estas cajas de regalo en particular. Además, pensaban darle uso a la estadística de número de veces que has sido arrestado, pues si la tenías baja, le gustarías más. Le atraían los tatuajes y piercings, pero no la ropa barata ni de gángster. Y no le gustaba que nos arrestaran con un nivel de búsqueda alto.
En caso de fallar en la relación, la consecuencia era que al ser arrestados en el desierto, el soborno para salir costara el doble, y tal vez, hacer que el nivel de búsqueda subiera más rápido por esta zona del mapa. Incluso consideraron que se pudiera hacer las misiones de vigilante con ella, usando su Ranger. Uno de sus bonus, era generar más estrellas por el mapa, para evadir a la policía. Había otro más, relacionado al hot coffee, que se mostraría si nos arrestaban con un nivel de búsqueda bajo. La sexta novia es Katy-Zan, o antes conocida como Suzuki. En la idea inicial, la querían ubicar en el Hospital de las Venturas, o en algún club de esta ciudad, y no en San Fierro. Su rol de enfermera se mantuvo, pero no se menciona que practicara tai chi, sino más bien era fetichista. Diría que su concepto era más similar al de Millie, en el juego final. De hecho, tenía prácticamente sus mismos gustos. Incluso la descripción de su habitación pareciera encajar con la de Millie. Las posibles consecuencias de terminar con ella, eran que al morir te cobraran el doble al salir del hospital, los recogibles de corazones para curarse restauraban menos salud, o también, que al subir a la ambulancia no obtuvieras regeneración de salud. Su bonus de salir gratis del hospital o frente a su casa después de morir se mantuvo. Por cierto, en los scripts sin compilar filtrados por Grove Street Games, hay código y comentarios del desarrollador, que confirman que su intención era ubicarla dentro del gimnasio de San Fierro, lógicamente después de que su concepto se desarrolló más. La movieron temporalmente a la ubicación que conocemos, pero quizás olvidaron regresarla a su ubicación anterior, que tenía bastante sentido pues allí hay más sujetos practicando tai chi. Ahora seguimos con Millie, quien no fue pensada como croupier de un casino en principio, sino como una azafata. La conoceríamos la primera vez que utilizáramos la mecánica de viaje del aeropuerto. Para salir con ella, recibiríamos una llamada, en la que nos diría en qué ciudad estará esa noche. Se le recogía frente al aeropuerto de la ciudad en la que estuviera. Traía un par de amigas, por lo que tocaba recogerla usando un coche de 4 puertas. Esto iba a tener fines relacionados al hot coffee, y sería el bonus de esta relación. Aunque su casa es descrita como una habitación de hotel, el texto menciona que usualmente regresaría a la casa de CJ. Lo curioso es que entre sus gustos, se menciona que tenía preferencia por ir a restaurantes ostentosos, cosa que sí es cierta, y también los yates, algo que en San Andreas no existe. Le gustaban los perfumes y la joyería, y le molestaba que vistieras con ropa barata o como gángster. También plantearon que le gustara que el jugador tuviera largas distancias de vuelo acumuladas, dándole uso a estas estadísticas probablemente. Su penalización podía ser 3 cosas. La primera, vuelos cancelados; la segunda, vuelos más caros, ambas posiblemente refiriéndose a los tiquetes que compras en el aeropuerto. Y la última, que fuera más caro comprar aeronaves. De todo esto, en el juego final, lo único posible sería aumentarle el precio a los viajes rápidos. Pasamos a la última, y esta es la segunda que no llegó al juego que conocemos. Su nombre era Han Yi. Parece que era una rapera y actriz muy famosa, que se mencionaría por la radio, y los peatones hablarían sobre ella. La descripción de esta novia en particular, me recuerda a Rochelle, un personaje que es mencionada en una página creada por Rockstar, que sigue el canon del juego. En particular porque sus roles de artistas y género musical coinciden. Aparentemente consideraron la opción de introducirla en la misión, Cutthroat Business, o en alguna diferente, que se llamaba Take Down OG Loke, tal vez buscando un nuevo manager. La mecánica para salir con ella había sido pensada de forma similar a la de Millie, en el sentido de que iba cambiando de ciudad, y debías recogerla en un hotel. Le gustaba que vistieras caro, usaras autos caros, y tuvieras músculo. La consecuencia de una mala relación con ella, era que perderías mucho respeto. El beneficio de salir con ella, era recibir un plus de respeto grande. Además, las otras novias, perderían el respeto que se tienen a sí mismas, y por lo que entiendo, se lo darían más fácil a CJ, si entienden a lo que me refiero. También plantearon que redujera el precio de todas las cosas, y que no te quitaran dinero si te arrestaran con bajos niveles de búsqueda. En esta parte del documento, me llama la atención que están usando el nombre final de OG Loke, y no el de Enfistrap, que está demostrado por los scripts sin compilar de las misiones, que este fue su nombre beta. ¿Habrán actualizado el documento en algún punto? ¿O será que probaron el nombre, Enfistrap, no les gustó, y regresaron a OG Loke?
Sinceramente no lo sé, pero me gustaría que dejaran su opinión sobre esto en los comentarios. En los scripts sin compilar filtrados por Grove Street Games con GTA Trilogy, los desarrolladores definieron una lista de constantes, para manejar lo relacionado a los gustos de las novias. 4 de estas no se usaron, pero luego de leer este documento quizás se les pueda dar más sentido. La primera simplemente era para precisar si a una novia le gustaba o no ir a comer donas, en los restaurantes que fueron descartados. La segunda especificaría si a una de las novias le gusta ser golpeada por el jugador o no. Es posible que esto hubiera aplicado para Elena en particular. La tercera, determinaría si les gusta volar, y creería yo, que esta había sido pensada para la mili azafata, y quizás también para Han y Ji. Y la última constante, determinaría si les gusta ir en lancha o no, que probablemente habría sido usada para Michelle. Como aclaraciones finales, creo que todo eso se simplificó, tal vez por cuestiones de tiempo, para enfocarse en otros detalles de la jugabilidad. Las imágenes del documento, y los mods que utilicé para recrearlas, lógicamente son solamente referencias, pero no implican que los personajes se iban a ver exactamente así. Y también, que para la fecha del documento, recién habían lanzado GTA Vice City en Norteamérica, por lo que solo estamos hablando de conceptos e ideas, pero no de una versión alfa, o un prototipo jugable como tal. Eso ha sido todo de momento. Es posible que después considere hablar del documento de GTA 3, que es mucho más largo que este. Si quieren que haga video sobre eso, por favor apoyen mucho este contenido, dejando su like, comentando, y compartiéndolo con sus amigos, para que me motive a hacerlo.